Si hay un pasaje que reafirma mi convicción en cuanto a que la providencia de Dios guía la historia para cumplir sus propósitos, es este pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde. Nada sucede por casualidad. Nada. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2 de Samuel 17 encontramos uno de los momentos más tensos en la vida de David. Su hijo Absalón se ha rebelado y busca usurpar el trono de su padre. La situación realmente parece perdida para el rey David. David ha huido de Jerusalén. Absalón ha ganado el corazón del pueblo. Y por si esto fuera poco, Aitofel, uno de los consejeros más sabios en sus propósitos, se ha pasado al bando del traidor, de Absalón. Realmente todo pareciera que Absalón cumplirá su objetivo, pero al final vamos a ver que las cosas suceden de manera diferente. Este pasaje nos hace ver quién es Dios. Nos ayuda a ver que todas las cosas suceden porque Él lo ha determinado así. Dios está trabajando en cada detalle, en cada cosa, y Él a la vez es fiel. Tal vez usted está pasando por situaciones en las que no entiende por qué, si usted está tal vez sirviendo al Señor con un deseo genuino en su corazón, ¿por qué es que de repente usted está pasando por situaciones difíciles en su vida? De repente usted hoy está pasando por situaciones de necesidad económica. Tal vez usted de repente está pasando por situaciones de problemas dentro de su familia, dentro del núcleo familiar. Tal vez usted está pasando por situaciones con su vecino, con qué sé yo, cosas que estén pasando en su vida. Pero quiero decirles que al estudiar este pasaje, yo pude ver que Dios, en su providencia, Él es fiel, hermano. Y Él nos guarda. Si Él ha determinado por su providencia protegernos, Él nos va a proteger. Ahora, si estamos frustrados por alguna situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, déjeme decirle que si estamos frustrados es porque en cierta manera nosotros estamos viviendo en cierta manera un ateísmo práctico en nuestras vidas, porque no le estamos creyendo a Dios. Este texto nos hace ver, nos hace poner los ojos en Dios y ver que Él está trabajando en cada cosa de nuestras vidas.
Y pensando en esto, vamos a ver en el pasaje 3 puntos sobre la providencia de Dios. El tema yo lo titulé La providencia de Dios en medio de la rebelión. Y aquí vemos 3 puntos sobre la providencia de Dios en el caso del rey David. La desapercibida y silenciosa providencia de Dios es el primer punto que podemos ver del versículo 1 al 14. La desapercibida y silenciosa providencia de Dios. David había orado a Dios al darse cuenta que Aitofel lo había traicionado y se había pasado al bando de Absalón. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos en 2 de Samuel 15:31, cuando David ora a Dios por esta situación. Por lo visto, Aitofel daba unos consejos que eran muy acertados para el cumplimiento de los propósitos deseados por el rey. Y esto preocupó mucho al rey David, lo preocupó. Pero Dios, de forma soberana, como lo estuvimos viendo en el estudio anterior, Dios de forma soberana guía a David a enviar a Usaí, que era otro consejero, para que se uniera inteligentemente a las filas de Absalón, con el propósito de hacer contrapeso al consejo, al probable consejo que Aitofel le daría a Absalón. De manera que esta parte del pasaje nos muestra el consejo de Aitofel y el consejo de Usai. Y en lo que está sucediendo todo esto, Dios está actuando sin que se pudiera ver que Él estaba actuando en medio de toda esa situación de estos dos consejos. Entonces, hay 2 consejos que vamos a ver en esta parte del pasaje, pero primero vemos el consejo de Aitofel. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 17, partiendo del versículo 1. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré. Y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ahora, en cuanto al consejo de Aitofel, como decíamos, hermanos, en 2 de Samuel 16:23 dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón, dice en el capítulo 16, versículo 23 de 2 de Samuel. Hermano, el consejo de este hombre era respetable. El consejo de este hombre era confiable. Este hombre tenía una sabiduría, pero obviamente una sabiduría humana.
que lo hacía ver su consejo como algo que era como un consejo de Dios, como un consejo divino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Aitofel había decidido traicionar a David? Recuerden quién era Aitofel. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y si ustedes recuerdan, David asesinó al esposo de Betsabé, la nieta de Aitofel. Entonces imagínense la amargura que probablemente este hombre tenía contra el rey David. Saber que él era el que había asesinado al esposo de su nieta Betsabé. Ahora, Absalón, después que escucha el consejo de Aitofel, que sonaba un buen consejo, sorprendentemente decide pedir el consejo de Husai. Y vean lo que dijo en el versículo 5. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Nosotros pudiéramos decir, pero ¿para qué Absalón busca otro consejo? Si se sabía que el consejo de Aitofel era un consejo sabio, un buen consejo. La respuesta nos la da el versículo 14, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Como les dije, hermanos, las cosas no suceden por casualidad. Las cosas suceden como Jehová lo ha determinado. Miren lo que dice Isaías 14, 24. Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y miren en el versículo 27 del mismo capítulo 14. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? De manera, hermanos, que no hay quien estorbe lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha determinado. En Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De manera que viendo todo esto, podemos saber que Absalón fue movido a escuchar el consejo de Husai porque Dios así lo había determinado. Dios así lo había determinado.
Y miren cuál fue el consejo de Husai, versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Fíjense las palabras de Husai. El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Como diciéndole, los consejos de Aitofel siempre han sido buenos, pero esta vez su consejo no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Miren cómo Husai resalta las buenas cualidades de David como un buen guerrero, y que el mismo Absalón, siendo hijo de David, sabía que él tenía esas cualidades, que realmente era un hombre valiente y un guerrero con mucha experiencia. Y de esa manera lo que Husai está haciendo es recordándole a Absalón: ese es tu padre. Así él actúa en la guerra, y de esa manera él está desalentando el corazón de Absalón. Husai dice: no, ese consejo no es bueno, Absalón. Por esta ocasión el consejo de Aitofel es un consejo malo. Eso no funciona. Eso no va a funcionar. Ahora, miren cómo Husai inteligentemente también usa la vanidad y el orgullo de Absalón al decirle las siguientes palabras: aconsejo, en el versículo 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Miren, ahí Husai está como tocando el orgullo de Absalón, diciéndole, como haciéndolo imaginarse una multitud de gente que va tras él hacia la guerra contra su padre. Y eso lo hace a él imaginarse como el gran guerrero, porque lleva una multitud de ejército en contra de su padre. El orgullo de Absalón, la vanidad de Absalón, y que tú en persona vayas a la batalla, haciéndolo imaginarse tal vez a Absalón como aquel gran guerrero montado en su caballo, con aquel esplendor de un gran rey que va a la guerra. Estas palabras realmente eran para
para provocar la vanidad de Absalón. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Absalón y todos los de Israel se inclinaron más a este consejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo leímos en la segunda parte del capítulo, del versículo 14, lo dice: porque Jehová había ordenado, Jehová había designado, Jehová había decretado, había establecido que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, que el acertado consejo de Aitofel se invalidara, se rompiera, se destruyera. Vean el propósito de que todo esto suceda de parte de Dios, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hermanos, esta parte del pasaje nos enseña qué tan delicado es tocar al ungido de Dios. Absalón, siendo el hijo del rey, se rebeló contra el rey y se atrevió a rebelarse contra la autoridad misma de Dios, porque David era el ungido de Dios. Y eso, hermanos, es sumamente delicado. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto fue una respuesta a la oración de David, como les había dicho. Vean lo que dice en 2 de Samuel 15:31. Cuando a David llegaron a avisarle que Aitofel lo había traicionado y se había ido a las filas de Absalón, miren lo que dijo ahí David, o qué fue lo que hizo. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. David estaba consciente del peligro que era que Aitofel estuviera del lado de Absalón. Pero ¿qué es lo que hace David? David no empieza a pensar en alguna estrategia en ese momento para lograr contrarrestar eso. ¿Qué es lo que hace David? David ora al Señor. David dirige sus palabras a Dios y le dice: entorpece el consejo de Aitofel. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Le rogamos a Dios porque Dios venga e interceda por nosotros, o nos afanamos y empezamos a ver qué es lo que nosotros hacemos. No estoy diciendo que debemos de quedarnos de brazos cruzados, pero hermanos, la prioridad es pedir la dirección de nuestro Señor.
porque Él en su providencia, Él ha mostrado fidelidad a través de los tiempos. Y esto es lo que Él está haciendo aquí con el caso de Aitofel. Cuando no entendemos, hermanos, lo que está sucediendo, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, la providencia de Dios está actuando de manera desapercibida y silenciosa. Créanmelo, que lo está haciendo, como lo hizo con el rey David. Pero mi tendencia es que yo voy a tratar de tomar el control porque la situación se ve perdida. Y eso es lo primero que yo hago. Me desespero y trato yo de tomar el control cuando el control lo tiene el Señor. Dios en su providencia, si ha determinado protegernos, Él nos va a proteger. Debemos de creer eso. Debemos de creer eso. Ahora, veamos la providencia de Dios aquí, en este caso de David, en la divulgación de la noticia. La providencia de Dios en la divulgación de la noticia, versículos 15 al 23. Veamos aquí cómo Dios está dirigiendo los medios y las personas para cumplir su plan. Versículo 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Esto nos recuerda, hermanos, a Rahab escondiendo, ¿se acuerdan aquellos espías israelitas en Josué 2? Ahora, pero Dios es fiel, hermano. Es fiel a través de los pecados del hombre. Porque no es que Dios esté de acuerdo con el pecado de la mentira de esta mujer. Él no está de acuerdo con el pecado. Pero a pesar del pecado de esta mujer, Dios usa esas circunstancias para mostrar su providencia al rey David y hacer que estos dos hombres pudieran ayudar al rey David.
Y esto lo vemos en el versículo 21 de cómo estos hombres vienen y ayudan a David. Y después que se hubieron ido, dice, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Esto fue un recorrido aproximadamente de unos 32 kilómetros que esta gente tuvieron que recorrer en vista del peligro inminente que les acechaba a ellos. Pero quiero decirles, hermanos, Dios y su reino nunca están en peligro. Dios y su reino nunca están en peligro. Pero veamos que todo esto está sucediendo mientras el consejo de los sabios perece. La sabiduría sin Dios lleva a la desesperación. Y miren lo que dice el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. El Salmo 1, versículo 6 nos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El consejo de los malos perecerá. 6 veces vemos este tipo de situación en toda la Biblia, en toda la Escritura. Aquí vemos a Aitofel suicidándose y no sabemos por qué lo hizo. Algunos piensan, bueno, por el orgullo de él, porque este hombre era orgulloso, ve que su consejo no lo quieren seguir y es tan orgulloso que prefiere ahorcarse. Otros piensan, no, es que Aitofel, al darse cuenta que no siguieron el consejo de él, que era el consejo acertado, que si este consejo se sigue, la historia hubiera sido otra. Al ver él que el consejo de él no se siguió, él estaba seguro que David lo iba a matar por haberlo traicionado. Y él decide ahorcarse. Hermanos, tarde o temprano, la sabiduría humana termina de esa manera, en destrucción. En destrucción. Ahora, vean en los versículos 24 al 29 cómo el Señor protegió providencialmente a David. Versículos 24 al 29, la fidelidad de la providencia de Dios. Y esto en medio de la traición de los de su propia familia. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel.
Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Recuerden que Joab era el general del ejército de David y que él se mantuvo leal a David. Pero vean quién era Amasa. Amasa era, dice el pasaje, hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Aquí vemos que Amasa entonces era primo de Joab, pero más que eso, aquí vemos también el parentesco con el rey David, y esto lo sabemos por Primera de Crónicas 2, versículos 13 al 17. Miren lo que dice Primera de Crónicas 2, versículos 13 al 17. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Esta hermana de David era la madre de Joab. Por consiguiente, Joab era sobrino de David. Y Abigail, dice, dio a luz a Amasa, la otra hermana de David, era la madre de Amasa. Y esto nos indica que también Amasa era sobrino de David. Hermanos, lo que vemos en todo esto es el cumplimiento de lo que Dios había dicho en 2 de Samuel 12:11. Haré levantar el mal de tu propia casa. Los mismos familiares de David, sobrinos de David, estaban en contra de su propio tío. Y Joab realmente se mantuvo leal a David, Joab se mantuvo leal a David, pero Amasa, uno de los sobrinos de David, era el general que estaba dirigiendo a los ejércitos de Absalón para matar a su propio tío. El cumplimiento de la palabra de Dios, hermano. Esto era disciplina para el rey David, pero Dios muestra su fidelidad de su providencia también a través de otros. Miren lo que dice el versículo 26. Otros que no forman parte del equipo de David también son usados en la providencia de Dios para proteger al rey David y Dios mostrar su fidelidad en su providencia. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina,
grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y la idea aquí, en esta parte del pasaje, es que estos tres hombres, Sobi, que viene de un pueblo de gentiles, hermanos, Maquir y Barzilai, que proviene de pueblos que son gente de Saúl, nada tenían que ver con David, pero miren la providencia de Dios a través de ellos. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esto es la providencia de Dios. Así funciona la providencia de Dios, con sorpresas muchas veces. Y es que Dios muchas veces va a utilizar a los no creyentes, a los incrédulos, aún a los incrédulos, para proveer, así como usa también a los creyentes, obviamente. Hermanos, todo este texto, todo este capítulo, el capítulo 17 de Segunda de Samuel, no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios. ¿Con quién es Dios? Dios en su providencia, si Él ha determinado protegerte, te va a proteger. Y nosotros lo que tenemos que hacer es guardar nuestro corazón, creerle a Él y no pensar que nosotros vamos a tomar el control. Y no estoy diciendo con esto que debemos de quedarnos de brazos cruzados, como dijimos, no. Realmente lo que debemos de hacer es confiar en el Señor. Y cuando Dios pone en nuestra mente la idea de hacer algo, la vamos a hacer, pero siempre confiando en su providencia, no en nuestras propias habilidades. Déjenme decirle que si todo esto hubiera sucedido conforme al consejo de Aitofel, como les decía, la historia hubiera terminado de otra manera. Y esta situación quizás hizo que David escribiera el Salmo 23:5, en donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebasando. En Proverbios 21, versículos 30 al 31, dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Definitivamente tenemos que alistar nuestro caballo, pero al final es Jehová el que da la victoria. En conclusión, hermanos, si la providencia de Dios nos protege,
Si la providencia del Señor ha determinado protegernos, ningún consejo, así sea el consejo del más sabio de todo este mundo, nos va a dañar, porque la providencia de Dios está de por medio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu providencia es fiel. Y sabemos que muchas veces podemos estar pasando por situaciones en las cuales no entendemos por qué estamos pasando todo eso. Situaciones en las que de repente creemos que todo se va a derrumbar. Pero tú, en tus providencias, si has determinado guardarnos, tú nos vas a guardar. Qué importante es, Señor, que creamos y tengamos confianza en tu providencia, tal como lo hiciste con el rey David. Todo se miraba perdido, pero tú truncaste el consejo de un hombre que había dado el consejo acertado, que si ese consejo se seguía, la historia hubiera sido otra. Pero gracias porque a través de todo esto tú nos enseñas a nosotros que en tu providencia muchas veces tú estás actuando de manera que nosotros no podemos ver que tú estás ahí, pero tú estás actuando. Y gracias, Señor, porque tú nos guardas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.